Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca del avión presidencial invendible, dicen algunos. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pues es lo que vamos a ver y qué es lo que está pasando, sobre todo las reacciones que ha tenido tanto la actual administración como la oposición, que no logra articularse para otras cosas, pero sí para denostar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿El avión es invendible o, la pregunta del siglo, falló la 4T? O dicho de otra manera, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno, como quieren hacernos creer tanto unos como otros? Yo diría que en efecto, el avión presidencial comprado por Felipe Calderón y confirmado por Enrique Peña Nieto no ha podido ser vendido después de un año de haberse puesto en oferta, literalmente en oferta, hasta de un 40% menos del precio original que estamos pagando todavía todos los mexicanos por un monto de 218 millones de dólares y que ahora se pretende subastar con un precio de inicio de alrededor de 130 millones de dólares. Las discusiones en las redes sociales, para variar, están en su mayoría faltas de argumentos y, yo digo, peor aún, repletas de desviaciones ideológicas de tipo político-administrativo. Por un lado, los defensores de la Cuarta Transformación, la 4T, aseguran que no es una derrota del presidente Andrés Manuel López Obrador y que los 30 millones de pesos gastados en el mantenimiento de la aeronave en Estados Unidos es un costo menor al de haberlo seguido utilizando para viajes oficiales en nuestro país o en el extranjero. Ahora, pues se tendrá que traer de regreso, porque no se pudo vender, y conservarlo en los hangares del Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Y mientras se subasta o se vende, pues estará bajo el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los funcionarios mexicanos, incluido el propio titular del Poder Ejecutivo, señalan que el avión no pudo ser vendido debido a las características especiales de hiperlujo ordenadas por parte de los compradores que lo hacen inviable para uso comercial normal y también, al decir del propio López Obrador, porque es una aeronave propia para vuelos intercontinentales, pero no para un uso rentable al interior del país. Y tal vez tenga razón, o tal vez no. Vamos a ver. En cuanto a los opositores al gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador, pues resalta desde luego el fracaso, entre comillas, del mandatario mexicano y la 4T en su conjunto como, entre comillas nuevamente, vendedores de aviones presidenciales de lujo, si esto fuese un fracaso. Además, los opositores lo relacionan con las presuntas faltas de eficiencia en rubros como pues, la implementación del Instituto para la Salud y el Bienestar, llamado INSABI, la compra de medicamentos, por ejemplo, que se ha retrasado en muchas ocasiones en perjuicio de los enfermos, de la lucha contra los cárteles, por ejemplo, o la lucha contra la inseguridad y la violencia en el país, donde, pues, es imposible negarlo, y lo ha reconocido el propio López Obrador, no se ha podido abatir esta inseguridad y esta violencia que no son producto, y eso es algo que tampoco se puede ocultar, del actual gobierno, sino que son las condiciones que se generaron durante los dos mandatos anteriores, uno del PAN, el otro del PRI, y que han dejado esta violencia exacerbada en muchas regiones de México. Para los opositores al gobierno López Obradorista, es un paso más hacia el abismo económico y social por parte de la actual administración que terminará, según ellos, por llevarnos a situaciones como las que se viven en Venezuela o Cuba. Ese ha sido su argumento. Imaginen, no han podido salir de la cuestión electoral todavía. Esta y otras discusiones bizantinas en medios de comunicación y en redes sociales tan bendecidas por
el actual presidente de México, pues me recuerdan la falacia, aquella discusión antigua del vaso medio lleno o medio vacío, donde cada parte se aferra de manera irracional a defender su punto de vista y a atacar el del otro, a pesar de la evidencia que la propia realidad nacional presenta a los ojos, pues del que quiera ver, del que no. Es imposible hacerlo mirar lo que no quiere ver con sus propios ojos. Claro, no hay otra manera de ver las cosas más que con los propios ojos. En conclusión, la actual administración no ha sido ni particularmente acertada ni específicamente errada en cuanto al cúmulo de decisiones y acciones de gobierno que diariamente se toman al conducir una nación tan grande y tan diversa como es la nuestra. Dicho de otra manera, los ciudadanos, usted, yo, nosotros, todos, debemos exigir a la sociedad política, a la sociedad civil, a la sociedad económica, etcétera, etcétera, a que se dejen de gritar los unos a los otros e intenten, por lo menos, escuchar lo que el otro dice, valorar y reflexionar antes de insultar o desacreditar o intentar desacreditar al menos las aseveraciones de sus rivales. Ese sería algo más constructivo, más lógico y en bien de todo el país. Desde nuestro punto de vista, no es válido que la oposición, cuya corrupción ha quedado más que demostrada en México, pero sobre todo en el extranjero, pues pretenda seguir mintiendo sobre la realidad nacional. Aunque estamos ciertos que tampoco tendría la 4T, es decir, la cuarta transformación, pues que tratar de convencer a los mexicanos que todo lo que hacen está bien y es un éxito rotundo. No es necesario y sabemos que cometen errores y los van a seguir cometiendo. Lo importante, y cito a continuación, es una de las cualidades tanto de los gobiernos como las organizaciones económicas, civiles o religiosas y de las personas en general, es precisamente la capacidad de reconocer los errores, las fallas que tenemos y corregirlas para no perder el rumbo. Esto es algo que México no puede permitirse después de las 3 décadas perdidas con los gobiernos del PRI y del PAN que antecedieron a la actual administración. Ahora bien, para que lo consideren, respecto a la pregunta de si el vaso está medio lleno o medio vacío, en referencia a quién tiene la razón, si López Obrador o si lo tienen sus opositores, habría que considerar respecto al vaso, si lo piensan bien, que el vaso está totalmente lleno. Una mitad está llena de agua y la otra mitad de aire. Y todavía más, debo decir, ambos son vitales para la existencia. Ya dije, el que entendió, entendió, y el que no, pues nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens y en Twitter estamos como Total-Sapiens. Además de que tenemos una página web www.totalsapiens.com para que usted pueda ver estas y otras noticias. Muchas gracias. Hasta mañana.